Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, pues aquí estamos en este directo del que hablábamos, después de ese directo que hicimos ya hace tiempo, en emisión de pruebas, desde nuestro canal y por supuesto desde Marchena. Hoy vamos a hablar, de hecho ya lo anunciábamos en la comunidad de YouTube y también lo anunciábamos en nuestra página de Facebook. Vamos a hablar de algo muy importante, de lo cual nos hacéis muchas preguntas y que coinciden prácticamente casi todas, la gran mayoría. Hablamos de la humedad relativa, eso que nos trae de cabeza a muchas personas referentes a la incubación. La temperatura, de momento, la vamos a dejar aparte, ¿vale? La temperatura, ya hablaremos de la temperatura más adelante. Ahora mismo vamos paso a paso y de lo que más preguntáis es de esto, de la humedad relativa. Las dos preguntas principales que nos soléis hacer referente a esto es, uno, cómo subirla y otro, cómo bajarla. Dependiendo de la zona donde estemos, dependiendo del material del que esté hecho nuestra incubadora, dependiendo de un montón de factores, pues bueno, vamos a tener dentro de nuestra incubadora más o menos humedad, ¿vale? Tenéis que entender que en cada zona varía y mucho. Nosotros cuando hacemos un vídeo, pues cogemos y claro, a lo mejor aquí veis que con un vasito de agua conseguimos la humedad que necesitamos, pero a lo mejor me mandáis mensajes diciendo que con eso no conseguís ni la mitad. Claro, tenemos que adaptar las cosas de las que nosotros hablamos a la zona donde residamos. Quiero saludar a Robin López, a Jesse Gamer, a Víctor Manuel Rivera Díaz, en fin, a vosotros que poco a poco os vais incorporando. Lo primero de lo que podemos hablar es, por ejemplo, de cómo subir la humedad. Os voy a dar algunos consejos para intentar subir la humedad, sin tener que acudir a pulverizaciones, humidificadores y otros artilugios que puedan hacer que tengamos más humedad, ¿vale? Por ejemplo, si ponemos el recipiente de agua más cerca de la fuente de calor, evidentemente tendremos mayor evaporación, mayor temperatura y podemos hacer que la humedad relativa aumente. Por el contrario, si ponemos los vasos de agua lo más retirados posible de la resistencia de silicona de la fuente de calor, se calentará menos y supuestamente tendremos menos humedad relativa. Eso es lo básico. Veréis, tengo por aquí algunas cositas. Tengo, por ejemplo, este vaso de plástico. Yo ahora mismo estoy haciendo una incubación y con este vaso de plástico estoy consiguiendo el 65% de humedad relativa. ¿Qué he hecho? Poner un vaso más pequeño. Para que entendáis de qué va un poco el tema, pues os diré. Este vaso tiene esta superficie de evaporación, así de grande es la boca, ¿no? Lo llenemos más o lo llenemos menos, va a influir muy poco en que tengamos más o menos humedad relativa. Podemos coger otro vaso, tener dos vasos y así conseguiremos, esto no es matemático, si con un vaso tenemos el 30%, si ponemos otro, lo más seguro es que no tengamos el doble, pero posiblemente de 30 pasemos a 50 y así, pues si seguimos aumentando la cantidad de recipientes, pues tendremos más humedad relativa. Repito, por llenar más o menos el recipiente no vas a conseguir tener más humedad relativa. ¿Por qué? Porque la superficie de evaporación será la misma. Por ejemplo, si ahora cogemos otro recipiente, este recipiente que tenía ahí en la cocina, como veis, su superficie de evaporación es mayor, por lo tanto tendremos más humedad relativa, ¿vale? Eso es la teoría, porque después hay muchos factores que nos vamos encontrando dependiendo del material de la incubadora, los orificios de aireación y un montón de cosas que intentaremos ver detenidamente más adelante, ¿vale? Sigo saludando a más personas que se van incorporando, a Luigi León,
a Transporte Arturo y Asociados, a Jesse Gamer, a un montón que ya os vais ahí. Por ejemplo, nos comenta Emilio que si te pasas de humedad, que si es perjudicial, desde Cáceres. Pues claro que es perjudicial. Tenemos que tener unos parámetros lo más exacto posible que requiera la especie que vamos a incubar. Normalmente lo que más incubamos son codorniz y huevos de gallina. Con el 50-60% va bien. Después, ¿qué ocurre? Que si le damos más o menos humedad, esto va a repercutir a la hora de los nacimientos o a la hora de que salgan los pollitos con ciertos defectos, ¿no? Dedos o patas torcidas, que estén completamente formados pero que no tengan la fuerza suficiente para salir porque se le quede la piel de dentro del huevo hecha como una especie de capa de lona. En fin, muchas cosas que iremos hablando poco a poco. Tenemos ahí tiempo y material de sobra para ir aclarando cositas poco a poco. Yo sé que muchos de vosotros tenéis muchos problemas para llegar al porcentaje que necesitamos de humedad. Por ejemplo, le ocurre a Alejandro García Moratilla. Me dice, no consigo llegar a un 60% de humedad con mi incubadora industrial. ¿Con un 50% vale? Pues sí, no sería lo ideal, pero puede valer. Lo que pasa que después, los últimos 3 días, tendríamos que recurrir a pulverizaciones o intentar elevar esa humedad relativa un poquito más para que los pollitos no tengan problemas a la hora de salir, a la hora de picar y ya terminar de romper el cascarón. La pregunta es, ¿has hecho todo lo posible por intentar subir ese tanto por ciento de humedad? A nosotros nos ha pasado más de una vez que hemos estado al 50% hasta el final y han salido los pollitos, pero si podemos llegar al 60% para evitar riesgos, mejor que mejor. Ya digo que, sobre todo con las codornices, hemos llevado incubaciones durante los días enteros de 18 días en adelante con un 50% y han salido. Lo que pasa es que yo creo que las codornices, como he dicho muchas veces en los vídeos, son muy duras a la hora de la incubación y sus huevos aguantan cambios bruscos de temperatura, apagones pronunciados y qué sé yo cuántas historias. Y muchas veces tenemos buenos porcentajes de nacimiento. Si ya lo hacemos todo correctamente, pues ni te cuento. Por ejemplo, a SAS GSI perdí 11 huevos y uno no llegó a formarse del todo con un 37,8 de temperatura y un 50% de humedad. ¿Qué puede ser? Gracias de antemano. Pues, Sansi, pueden ser muchas cosas. Si tenemos la humedad controlada y la temperatura controlada, tenemos ya mucho porcentaje de probabilidad de que salga la cosa bien. Pero tenemos muchas cosas más. Por ejemplo, la renovación del aire interior de la incubadora. El residuo de calor, que son picos de temperatura que a lo mejor no estamos pendientes y no nos damos cuenta de que hay esos picos para arriba o para abajo, sobre todo para arriba. Que hemos utilizado una pintura por dentro que es tóxica y que lo asfixian, que los huevos no eran de la calidad que creíamos. Es que es muy complicado así simplemente con esos datos pues acertar, ¿no? Por eso muchas veces os termino pidiendo fotos a través del correo electrónico para intentar tener esos más datos que me puedan ayudar viendo el interior de la incubadora a ver qué problemillas puede haber por ahí. Y siempre teniendo en cuenta que las mediciones que hagáis vosotros sean fiables, que realmente tengas esa temperatura y esa humedad, ¿vale? Por aquí, por ejemplo, José Manuel dice, Antonio, mi incubadora casera cuando los pollos empiezan a nacer se pone en el 90% de humedad. ¿Puede ser beneficioso o perjudicial? Bueno, mira, muchas veces si la incubadora no tiene la suficiente ventilación para renovar el aire, cuando los pollitos nacen, si son sobre todo mucha cantidad, respiran, son seres vivos que tienen su temperatura corporal, eso hace que la temperatura aumente y la humedad relativa también. ¿Qué ocurre? Que pueden llegar a asfixiarse, pueden llegar a morir, perjudican a los huevos. Pues claro, un pollo intentando salir viega y genera su propia temperatura, su propio calor, por eso hay que bajarle unos grados, ¿vale? Esa es la función de bajarle unos grados, de que como va a estar en movimiento continuo, pues ya no necesita la temperatura de incubación y le viene bien incluso que le bajemos 1 o medio o 1,5 grados, porque el pollo ya está formado, el trabajo ya está hecho. Ahora le toca a él salir y hay que ponérselo lo más fácil posible. Puede ser que tengas poca ventilación, renovación del aire en tu incubadora. Por eso, a la mínima que hay cualquier modificación, como es el caso de los nacimientos de los pollitos, puede que se te descontrole el tema de la humedad.
También nos están viendo Axel, saludos desde Puerto Rico. Gracias a ti siempre por, por estar ahí, a él, a Axel y a todos los que os vais incorporando poquito a poco. Enjuto nos pregunta que si un 45% de humedad los primeros días, los 18 primeros días es adecuado. Yo lo subiría un poquito. Muchas veces tenemos tiempo para maniobrar, porque si empiezas la incubación y ya sabes que tiene 45%, intenta subirla, ¿vale? Hay veces que, repito, yo he incubado con temperatura, con humedad baja, pero que se podría decir aceptable, un 50%, y han salido. Por cierto, David Batista, un saludo desde República Dominicana. Mira, con este recipiente pues tenemos más humedad relativa y a medida que vayamos aumentando la bandeja cada vez más grande, pues conseguiremos más humedad. Yo sé que muchos de vosotros me decís que incluso, gracias a ti José Manuel, incluso poniendo un recipiente que pille toda la base, que tenéis problemas para subir la humedad y no llegáis a eso. Pues entonces a lo mejor hay que estudiar otras cosas como por ejemplo poner el agua más cerca de la resistencia de silicona, meter una resistencia en el agua, una resistencia especial para eso, no coger una resistencia de silicona que la liamos, una resistencia de estas sumergibles que hagan que por lo menos el agua coja más temperatura y forzar una humedad mayor. Pero también soy consciente de que nos veis desde otros países donde no tenéis, por desgracia, tantos medios o tanto dinero para haceros con eso, y hay que hacerlo en plan más casero. Las pulverizaciones son una solución. Lo que ocurre es que hay que estar muy pendientes a la incubadora, a los huevos, para pulverizar, después abriendo la puerta constantemente, y lo que conseguimos con la pulverización lo perdemos con la temperatura. Tened en cuenta que también cuando abrimos la puerta la humedad relativa sale corriendo, que no es malo porque cerramos y rápidamente la va a recuperar. Podemos hacer, pues poner zonas de esponjas y humedecer desde fuera, pero ojo que los huevos no se pongan chorreando porque tampoco sería bueno. Saludamos también a Luillo León. Estoy incubando huevos de pavo real. 70% de humedad estaría bien. Si la bajan, mejor. Los pavos con el 60%, igual que las gallinas, los mismos parámetros, salen perfectamente. Solo que imagino que sabréis que los pavos tienen más días de incubación, ¿vale? Los pavos creo que eran 28 días de incubación. Teniendo en cuenta eso, 60% de humedad y para adelante. Como me dice por aquí Emilio Cáceres, ¿y los humidificadores? Pues claro, pero por ejemplo, hay algunos de vosotros que nos veis desde regiones cercanas aquí a la nuestra Andalucía, desde Marchena, y ya te digo, yo tengo un vaso ahora mismo en una incubación que estoy haciendo, que ya os mostraré esa incubación en otros vídeos, para que seáis testigos, salga bien o salga mal, pero que con un vaso como este, fijaros, un pequeño vaso de plástico, estoy teniendo un 65% de humedad, algo menos. Y lo que he hecho es que he cogido otro vaso mucho más pequeño de esto que aquí se utiliza para el vino en las ferias y demás, que es mucho más fino, y lo he metido dentro y lleno el vaso de vino. Y tengo un 61% de humedad relativa ahora mismo, clavada. Yo creo que puede salir una buena apuesta de los huevos que tengo metidos ahora mismo en la incubadora. Pero es para que te hagas una idea. Aquí ahora mismo yo con esto tengo fácil conseguir el 60% de humedad relativa. Comentaros que muchas veces, sabéis, cuando yo empezaba y tenía problemas de humedad, pero verás, tenía problemas de humedad porque como no sabía de esto y era cuando empezaba, le hacía muchos agujeros a la incubadora para la renovación del aire. A mí al principio me preocupaba mucho la renovación del aire interior y os voy a contar lo que me pasaba. Cogía el taladro y le hacía un montón de agujeros en la parte de abajo y otro montón de agujeros en la parte de arriba. ¿Qué pasa? Que eso perdía humedad, pues os podéis imaginar. La temperatura la conseguía fácil, aunque perdía mucho aire, pero la temperatura la conseguía rápido. Ahora la humedad, imposible. Llegué a ponerle bandejas que pillaban toda la base. Y lo último, yo ahí dándole vuelta y con los medios que tenía, que no os creáis que antes había tantos medios como ahora, pues cogí una bombilla normal y sumergí la mitad de la bombilla en agua y estaba completamente
encendida durante todo el tiempo. Entonces la bombilla se pone incandescente y eso hacía que evaporara mucho más. Pues bueno, terminé poniéndole 2 bombillas de 60 vatios en el agua, más 2 bombillas arriba, 4 bombillas, 2 para evaporar. A la vez también metían más temperatura al termostato y resulta que prácticamente las bombillas que estaban siempre encendidas eran las 2 que tenía medio sumergidas en el agua. Mala opción porque hay que tener mucho cuidado. Puede haber una condensación, se condensa en los casquillos de la bombilla y puede haber cortocircuitos y demás. Ya con el tiempo aprendí que hay que tener un equilibrio entre los orificios de renovación del aire interior, que tampoco necesitamos mucho, y la pérdida de humedad del interior. Y fijaros que ya os digo que aquí es fácil conseguir el 60% de humedad. Pues una bandeja entera y eso perdía humedad por los orificios que con mucho problema conseguía el 30%. Tuve que poner 2 bombillas medio sumergidas para obtener, creo que no obtenía así ni el 55%. Y ahí, comiéndome la cabeza, por las noches pensando, no tenía internet como ahora tenemos, gracias a Dios, hasta que di con la solución que era que tenía demasiada renovación del aire. Ahí perdía toda la humedad que generaba toda la bandeja. Con esto os quiero decir que en otros países, en otros sitios, pues probablemente tengáis los problemas con toda la razón del mundo de humedad que yo tenía, ¿vale? Ahí seguimos saludando pues a Miguel Fenech, a Pablo, a Dunieski, a José Manuel, en fin, haciendo vuestras preguntas. Bueno, aquí José Manuel nos dice que si recomiendo hacer agujeros en la parte superior de la incubadora o solo en los laterales. Nosotros hacemos, ya en las incubadoras que hemos hecho, lo habéis podido ver, siempre hacemos en la parte de abajo 2 y en la parte alta también en el lateral otros 2 para evitar hacerle agujeros en la parte de arriba. Lo de los laterales, se los quieres hacer arriba sin ningún problema, va a tener el mismo sentido de circulación del aire. Saldrá aire caliente por arriba y forzará la entrada de aire nuevo, fresco, por la parte de abajo. Antonio Armero nos pregunta, tengo una incubadora a la que le he puesto luz interior, ¿la iluminación permanente perjudica la incubación? No, lo que te puede perjudicar, Antonio, es si esa luz genera calor, es el problema. La bombilla, la lámpara que le tienes puesta genera calor adicional, porque ten en cuenta que si esa lámpara se queda constantemente encendida y genera calor, llegará un momento dado que pasará de la temperatura que controla el termostato y eso subirá demasiado y te echará a perder la puesta. Si son de estas LED o modernas de otro tipo que no generan calor, ningún problema. Toda la vida se ha incubado con incubadoras hechas con bombillas como fuente de calor y se encienden y se apagan constantemente y no ha habido ningún problema, ¿no? Por eso no te preocupes que no vas a tener problemas. Como te estaba diciendo, pues bueno, que en los vídeos que llevamos ya, incluso hay uno que es desde los primeros, que hablamos solo de humedad, que siempre te recomiendo que le eches un vistazo, porque lo más fácil, más que a través de mensajes, créeme, no es por no hacerlo, es porque se necesitaría mucho tiempo y no creo que quede igual de bien que viendo el vídeo, ¿no? Lo que pasa es que ahí cometí un error y muy grave. Cuando empezamos, pues creíamos que nos iban a ver a lo mejor de Sevilla unos pocos, como mucho un poquito de Andalucía o a lo mejor algunos de España. Y no éramos conscientes de que bueno, que nos ibais a ver desde más lejos y que no ibais a tener los mismos medios que nosotros y el mismo clima, altitud, si está cerca de la playa, si está cerca. Entonces, por ahí cometimos ese error. Ya nos pusimos las pilas en su tiempo y creo que hemos dado algunas cosillas, algunos datos, detalles para que puedas conseguir o intentar por lo menos hacer subir la humedad relativa en tu incubadora. Saludamos a Pablo, saludamos a Sawixi desde Pamplona, os vais incorporando cada vez más a nuestro canal, a este directo que estamos haciendo para hablar de humedad relativa. También muchos de vosotros tenéis el problema contrario. Nos decís, nos comentáis que tenéis mucha humedad y que no sabéis cómo bajarla. Os voy a decir una cosa. Si no tenéis agua dentro de la incubadora, fijaros bien, si no tenéis nada de agua y así todo tenéis el 60%, podéis incubar.
mientras que no os engañe vuestro higrómetro y sea verdad que sin agua tenéis dentro el 60% de humedad relativa, podéis incubar sin ningún problema. Los datos son los que mandan. Después, con un pequeño recipiente, podéis darle la humedad que necesitáis para los 3 últimos días de nacimiento, ¿vale? Saludamos a Miguel Ángel López. Y si es una incubadora que no puede meter recipientes, bueno, Miguel Ángel, alguna forma tienes que tener de meter recipiente, porque todas las incubadoras tienen que tener un lugar donde poder echarle agua, sean caseras o sean industriales compradas. Agua para la incubación es relativamente necesario, depende de la zona, ¿no? Pero que tenemos que tener algún sitio para meterle agua, si no la humedad relativa, ¿vale? Si de por sí es baja en la zona que vives y le metes calor, le metes temperatura, te va a bajar mucho más. También, ¿cuánta humedad debería ponerle a unos huevos de codorniz? Saludos desde Guadalajara. Ya digo que la codorniz con el 50-60% te irá bien, Fernando. También, mira, desde Utrera, Pepe Sánchez. Utrera lo tenemos muy cerca de aquí. Pepe, estamos a 40-45 kilómetros no más. Como os estaba diciendo, si tenéis el 60% sin tener agua dentro, dejadlo ahí. No busques más. Podéis incubar sin agua dentro si tenéis el 60% dentro de la incubadora de humedad relativa. Otro truco es que también hay algunos de vosotros que me comentáis que así todo tenéis mucha humedad, más del 60% y sin agua. Pues saludamos a Fernando, que dice que nos sigue desde los 50 suscriptores. Te deseo muchos éxitos. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros desde el principio. No sé cómo has aguantado tanto tiempo. Pero en fin, que muchas gracias en serio por seguirnos. Como estaba diciendo, pues a estas personas que dicen que tienen más del 60% de humedad relativa en su incubadora sin agua, pues que a lo mejor necesitáis un poquito más de renovación del aire interior, más orificios para que la renovación sea mayor, porque corréis el riesgo de que sea demasiado hermética, que no tenga suficiente aire dentro y que por eso la humedad sube tan fácil, ¿vale? Saludos para Argentina, Jesse Gamer. También algo que marque bien la humedad, porque por ejemplo la incubadora china dice una cosa y el termohigrostato dice otra, es que eso suele pasar siempre. Yo siempre recomiendo un truquillo. Saludos, Samuel, para Córdoba, desde Espiel. Los higrómetros, claro, no todos tenemos dinero para comprar un higrómetro o termómetro de estos de precisión, que sería ya el no va más. Yo siempre recomiendo que cojamos un trapo chorreando, lo metamos debajo del grifo, lo exprimamos, lo abrimos y metemos el higrómetro y lo tapamos. Que esté empapado, pero no que esté con agua, no, exprimido, pero húmedo, húmedo, húmedo. Envolvemos el higrómetro y lo dejamos ahí, ¿vale? Lo dejamos ahí. Un cuarto de hora, media hora, y miramos qué humedad marca el higrómetro. En teoría debe de marcar el 100%, porque ha estado en un ambiente lo más húmedo posible. Pero si no te lo marca, ya por lo menos sabes cuánto margen de error tiene para que te sirva, ¿vale? Es un truquillo que siempre digo. Miguel Fener, ¿las araucanas son muy delicadas para incubar o igual que todas? Bueno, yo pocas veces he dejado a las gallinas incubando, ¿vale? Yo casi todo lo he hecho con incubadoras. Cuando mis niños eran pequeños, pues por la experiencia y demás, tuvimos un par de gallinas que las dejé con los huevos, ¿vale? Porque es muy bonito ver, y para los niños más, una gallina con los pollitos al lado. Pero que las araucanas, yo las he sacado en incubadora muy poco, porque me regalaron un trío y estuve sacando un tiempo, pero las saqué sin problema y haciendo lo mismo que para el resto, ¿vale? Mira, el frigorífico mío tiene 2 orificios de fábrica en la parte posterior, uno arriba y otro abajo más grande. ¿Puedo utilizarlos como ventilación? Pues sí, hombre, habría que ver la cantidad de huevos que vas a meter, la cantidad de pollitos que vas a sacar, y si sacas 200 o 300 pollitos, la ventilación tiene que ser mayor por lo que te he dicho antes. Los pollitos generan calor, generan humedad, generan temperatura, ¿vale? Tampoco dejemos los pollitos tanto tiempo dentro de la incubadora. Pepe Sánchez, estoy montando una incubadora en un frigorífico combi, la humedad es un calentamiento de cabeza porque no sé cómo ponerlo. Pepe, mírate el vídeo que hicimos al principio a ver si con eso tiene pues más datos, ¿no? Emilio Cáceres dice, yo las he sacado bien las araucanas, lo que te estaba diciendo, yo he sacado poca araucana, pero las he sacado sin problemas, ¿vale? Lo que os estaba comentando, que 60% de humedad relativa o más, sin agua dentro, puede ser que tengas un problema de que no ventile bien la incubadora. Si así todo lo tienes bien hecho,
Ninguna calor porque son LED, dice Antonio Armero. Pues entonces nada, puedes dejar la luz si quieres encendida. Un truquillo para bajar la humedad relativa de la incubadora, si ya hemos quitado el agua, no tenemos agua dentro y así todo es alta, pues hacer lo siguiente. Cogemos los recipientes que antes metíamos con agua, meterlos con arroz, ¿vale? Como si tenéis que coger una bandeja, meterlo en la base y dar una capa de 2 o 3 dedos de grosor de arroz. El arroz os va a bajar la humedad porque va a absorber mucha humedad. Lo mismo que tenemos que poner recipientes con agua para ir subiendo poco a poco hasta que lleguemos, pues si lo que tú tienes es mucha y ya no tiene agua, ve colocando recipientes con arroz hasta que te baje la humedad relativa para la incubación, ¿vale? Quiero deciros que también una es que hacer los 3 últimos días de incubación. Ahí os atrancáis muchos y eso que hemos hablado de ese tema bastantes veces en los vídeos que hemos hecho de incubaciones, que ya son bastantes, ¿no? Antonio Armero, ¿cómo puedo entrar para ver todos los vídeos juntos? Porque ahora se abren muchos. Bueno, metiéndote en nuestro canal, buscando Antonio Incubadoras, están todos y tú decides cuál quieres ver. Ya tenemos cientos, creo, con el último que subimos, hay vídeos de todo. Y también tenemos nuestro blog, que es www.antonioincubadoras.com, donde ahí también tienes los vídeos y comentarios más amplios de lo que hacemos en cada uno de los vídeos. Y también tenemos un apartado de consejos donde contestamos algunas de las preguntas que nos hacéis con las fotos que nos mandáis a través de los distintos medios, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues que los problemas que nos cuentan, que tenéis algunos de vosotros, los utilizamos para intentar aclarar dudas de otras personas que puedan tener los mismos problemas, ¿vale? Si me veis mirando para abajo es que tengo aquí el ordenador para ver vuestras preguntas y demás, ¿vale? Simplemente por eso estoy aquí sentadito en mi sofá leyendo las cosas que me vais poniendo. Los 3 últimos días de incubación es importante subir la humedad relativa, ¿vale? Yo tengo que reconocer que hay veces que por cuestión de trabajos o que han surgido problemas o lo que sea, no he podido estar pendientes a la incubadora y a lo mejor mi mujer o cualquiera de mis hijos los he puesto ahí casi obligados a esos 3 últimos días y le he dicho no toques la temperatura ni toques la humedad, déjalos así. Y han salido, pero que no es lo ideal, ¿vale? Un saludo para Jorge Román Macías, que también nos está viendo, y también a Dunieski, que sigue ahí, Dunieski de Martínez López, a Gogladiador también. Los últimos 3 días entonces, ¿qué hacemos? Pues lo ideal es subir un 10% aproximadamente la humedad relativa, un 10, un 15%, y si le queréis bajar un grado de temperatura, yo se lo suelo bajar cuando faltan 2 días, ¿vale? Para los nacimientos. Y a mí me ha ido bien, ¿vale? Lo que pasa que vivimos tan acelerados con el trabajo, las obligaciones, que de verdad que muchas veces casi no tengo tiempo para estar tan pendiente como quisiera, ¿vale? Y quizás muchas veces me pilla mal esos 3 días y a lo mejor no lo hago todo correctamente, pero que así, como la aireación es buena, la renovación del aire, la temperatura, la humedad, pues si lo seguimos manteniendo, estos animales son tan fuertes que terminan imponiéndose y saliendo. Lo que os quiero decir que lo ideal es subir eso, un 10, un 15%, pero siempre utilizamos como referencia los huevos de gallina, y yo también utilizo mucho como referencia los huevos de codorniz. Por ejemplo, los patos y demás necesitan un poquito más de humedad, tanto para los días de inicio de incubación como los 3-4 últimos días de incubación, un 65-70% y después 75-80% los 3 últimos días de incubación y que salte bien. Por cierto, que ya hace muchísimo tiempo que no incubo patos porque tampoco tengo conocidos cerca que los tengan. Va a haber que ir buscando huevos de patos para hacer un seguimiento aquí en nuestro canal de huevos de patos, pavos y otras especies, ¿vale? Que lo vamos a intentar. Aquí tenemos a Jorge Román que dice que él siguió el consejo de subir la humedad los últimos 3 días y que salen los pollitos con más facilidad. Pues Jorge, es lo que dicen los expertos, no yo, que al fin y al cabo cuento mi experiencia, tampoco me consideréis un experto, simplemente que he vivido muchas situaciones y de eso pues termina uno aprendiendo y es lo que contamos, ¿no?
Bueno, Pablo Garzón dice, los 3 últimos días deben estar los huevos tumbados igual que has tenido toda la incubación, tampoco nos calentemos la cabeza. En las incubadoras con volteo manual yo solo le paso la mano y ya está. Cuando tenemos bandejas de volteo automático, pues sí es conveniente ponerlas con el pico para abajo, con la punta del huevo para abajo. Saludos a Jorge Vidaurreta, que nos sigue también y que dice gracias por contestarle. Contestamos como podemos. Siempre os digo que cada vez nos cuesta más trabajo porque somos más. Es bueno, pero a la vez tampoco tanto porque es que de verdad me cuesta mucho trabajo llegar. Y ahí andamos contestando como podemos. Que nos perdonéis si contestamos tarde, pero ya digo, es que nos llegan preguntas por todos lados, por todas partes y repito, somos cada vez más y nos cuesta trabajo. Por eso vamos a intentar con estos directos contestar muchas preguntas o muchas dudas que os puedan surgir. Incluso si no podéis vernos en directo después, como queda grabado, si queréis ver el directo, pues podéis hacerlo y también tendréis ahí muchas preguntas. Por ejemplo, 50-54% para los 18 primeros días, ¿está bien o le doy más? No está mal, pero Sausi, si le puedes dar más y está en tu mano, dásela. Si puedes llegar al 60%, pues no te compliques. Pero yo creo que con un 50-54 también va bien. Saludamos a Ángel Manuel Vázquez Macías desde Olivenza, Badajoz. Estuvimos muy cerca por esa zona en la Feria del Ganado de Zafra y ahora nos dicen mucha gente que les hubiera gustado saludarnos. Fue un viaje rápido de un día y fue prácticamente planeado casi en una semana. Bueno, lo del volteo que nos están preguntando también. El volteo, pues bueno, es conveniente no voltear tampoco los huevos los 3 últimos días porque, repito, el trabajo ya está casi hecho, el pollete está formado y lo vamos a molestar más que otra cosa. Saludamos a Adrián Talaverón, que sabemos de buena pinta es de aquí de Marchena, que nos está viendo desde Francia. Espero que te estés pasando bien, un saludo para ti hasta Francia. Este es otro marchenero. Ahí está, saludos desde Francia, lo que estamos diciendo. No sé si se me quedarán más cosas por ahí. Otra pregunta que me hacéis mucho es que si el agua que utilizamos en el vaso, que si ese agua hay que renovarla y desinfectar los vasos durante la incubación. Nosotros, con el mismo agua que empieza con los vasos, vamos completando para que no se queden vacíos cada vez que vamos que está bajando. Y una vez que terminamos la incubación, para la siguiente, pues hacemos limpieza y desinfección de todo el interior de la incubadora y de los vasos. Pero cuando terminamos la incubación. Saludos desde México, igualmente Francisco Olvera para ti, y me alegro que los vídeos nuestros te hayan servido. La verdad es que os digo una cosa, de verdad, os doy las gracias a vosotros por creer, porque llega una persona aquí como nosotros, nos ponemos delante y os decimos pues por aquí, por allí y lo hacéis, ¿no? Que gracias por confiar en nosotros y en nuestro consejo, en lo que hablamos, ¿vale? Y sobre todo por seguirnos, por estar ahí. Por ejemplo, Galguico se ha quedado a cero la humedad. Pues evidentemente, si ha sido en el quinto día y en los primeros días la cosa iba bien, evidentemente que algo no va bien esa incubadora. No se puede, es que para que se te quede una incubadora con el 0% de humedad es muy difícil, porque incluso sin agua se te puede tirar la humedad baja, pero para que se te quede al cero la humedad relativa en el quinto día, algo distinto has tenido que hacer, o te has quedado sin agua, o se han bloqueado los orificios de ventilación de la incubadora, algo de eso ha tenido que ocurrir. En fin, como estamos diciendo, se quedó sin agua. Como digo, bueno, pues añádele agua, si ha sido poco tiempo, tampoco creo que pase nada. El tiempo influye mucho, ¿no? Hay muchos de vosotros que también nos preguntáis que cuando estáis incubando, al abrir la puerta para darle, si son volteos manual, la incubadora, que la humedad cae en picado, que si pasa algo. Hombre, no pasa nada si lo haces cada vez que lo tengas que hacer, no pasa nada, porque el agua ya está calentita y en cuanto cierres la puerta, la humedad relativa va a subir rápidamente. Es como en la naturaleza,
cuando los padres se levantan para los cambios de turno, o se incuba solo la madre cuando tiene que levantarse a comer, o se espanta y no pasa tampoco nada. No pasa nada por eso, ¿vale? Simplemente con cerrar la puerta, otra vez por dentro va a subir y la humedad se va a poner, la humedad relativa, en lo que estaba sin ningún problema. Pero cuando yo digo esto, de que no pasa nada, tampoco os vayáis al otro extremo, no pasa nada porque mires tranquilo, hagas lo que tengas que hacer, ¿entiendes? Te pegas 1, 2, 3, 4 minutos, no te va a pasar absolutamente nada, no te pegues 1 hora, ¿entiendes? A ver si ahora dices, Antonio dice que por abrir la incubadora y mirar dentro no pasa nada, pero no 1 hora ni 2 horas cada vez que abras la puerta, ¿vale? Es lo que quiero que tengáis claro. Galguico nos dice que si habrán muerto por haber estado con el 0% de humedad relativa en el quinto día. Hombre, si no ha sido mucho en el quinto día, tira para adelante y tampoco creo que haya pasado nada, ¿vale? Más cosas que tengamos pendiente del tema de la humedad relativa. Pues eso, que el hecho de aumentar la humedad relativa a un 10, un 15% en nuestra incubación los 3 últimos días es para que se reblandezca un poco todo lo que el pollito tiene que romper tanto por dentro como por fuera a la hora de que le llega del nacimiento. Os tenéis que dar cuenta del enorme esfuerzo que tienen que hacer estos animales en la postura que están para ir rompiendo el huevo hasta llegar a salir. Ya también os adelanto que muchas de las preguntas encaminadas de vosotros, ya hablaremos en un directo de eso, es que si tenéis que ayudar al pollito a salir o no. Esto es como en los partos nuestros mismos. Hay partos que son muy rápidos y otros que son más lentos y duran un montón de horas, incluso días, ¿vale? En los pollitos, si todo ha ido bien, los pollitos suelen salir solos. Ahora, si tú ves un pollito que empezó de los primeros y está ahí un montón de tiempo y sigue sin salir y ya no avanza, pues lo podemos ayudar. Si después muere, de todas formas estaba el animal condenado. Si los ayudas por ayudarlo, si todo ha ido bien, por ayudarlo, no lo vas a matar, no le vas a hacer, no lo vas a perjudicar, ¿vale? Pero ahí también influyen muchas cosas de que haya venido bien, de que tiene el saco vitalicio todavía para absorber, de que muchas cosas. La incubación no es solo o sí o no, ¿eh? Eso es lo que intentamos hacer a lo largo de los vídeos. Hablar de casos reales que os pasan, cosas que nos han pasado a nosotros y de ahí sacar conclusiones. Porque una cosa, una foto que nos mandéis con una imagen del pollito de una manera o de otra, se puede deber a varias cosas. No, esto es esto seguro. Hombre, si dais más datos podemos ir descartando y acercándonos a lo que ha podido pasar cuando ha habido algún problema de incubación. Pero así todo, repito, jugamos con que la distancia, con los pocos datos que muchas veces tenemos, pues nosotros damos 4 o 5 cosas que han podido ocurrir para que las cosas que te hayan pasado a ti, pues hayan pasado de esa manera, pero que es complicado, que quiero que lo entendáis, ¿no? Vamos terminando ya este vídeo en el día de hoy, en este domingo. Y si queréis saludar o si tenéis alguna pregunta todavía por ahí pendiente al tema de humedad relativa, que estáis a tiempo todavía de seguir haciéndola. Estamos preparando más vídeos, estamos terminando nuestra incubadora automática de doble bandeja de volteo, la vamos a pintar ya mismo. Estamos haciendo incubaciones, ya más adelante os iremos poniendo los vídeos de las incubaciones que estamos realizando. Os seguimos animando a que nos mandéis vídeos si queréis que los saquemos aquí en el canal, que ya hace tiempo que no lo decimos. Y si queréis compartir vuestra experiencia, vuestras incubaciones y demás, que podéis hacerlo. Que tengáis paciencia, porque ya sé que hay muchos vídeos que llevamos tiempo aquí en nuestra casa con él y que lo vamos a poner, que tardaremos más o menos, pero que lo vamos a hacer. Jorge Román Macías dice, Antonio, ¿los aros para sujetar los vasos del agua los compras en ferretería o dónde los consigues? En ferretería. En ferretería. En la ferretería tienen aros metálicos de diferentes diámetros y ahí lo hemos comprado. Si no lo localizas, pues en cualquier tubo grande circular coges una gavilla, un trozo de hierro que sea gordo y lo doblas de la manera que puedas y lo puedes adaptar. Pero que estos son los más grandes que tienen aquí en la ferretería en Marchena y es lo que utilizo en ferretería. Francisco Olvera, mi incubadora tiene el 77% y ya está en los últimos 3 días. ¿Estará bien?
Sí, un 77% para los 3 días puede venir bien para la hora de los nacimientos y todo lo demás ha estado bien. Te deseo mucha suerte y que ya nos contarás si te ha ido bien, qué porcentaje has sacado y demás. Adrián Talaverón, ¿pasa algo si metes un huevo de distintas especies en la misma incubadora? No pasa nada, Adrián. Lo que hay que tener en cuenta es que sean especies que más o menos concuerden en temperatura, en humedad y en los días de incubación. Muchos de vosotros me decís, si puedo meter huevos de pavo con huevos de gallina, sí puedes, pero lo ideal sería que metieras primero los huevos de pavo y cuando le faltaran 21 días para nacer, pues entonces coger los huevos de gallina y los metemos para intentar que los nacimientos salgan lo más concentrado posible, ¿no? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque si los metemos todos juntos, saldrán primero los huevos de gallina, te pondrán la incubadora hecha un asco dentro del interior, ¿vale? Y no es lo ideal ya seguir incubando los huevos de pavo la última semana. ¿Por qué? Porque si hablamos de que la desinfección, la limpieza es importantísimo, pues imaginaros en esa semana, habiendo nacido ya pollitos de gallina dentro de la incubadora, el resto de la semana tendremos olores y sabe Dios, el virus de la incubadora que hablamos para generalizar esto, si puede actuar o no. Lo ideal es eso. Por ejemplo, si vamos a incubar gallinas con codornices, pues al contrario, metemos los huevos de gallina y en 3 días de incubación metemos los huevos de codorniz y saldrán todos prácticamente a la par, ¿vale? O por lo menos en el mismo día o dentro de las 12-24 horas del último día de incubación. Pues chicos, chicas, gracias por estar ahí, gracias por estar con nosotros aquí en nuestro canal de YouTube de Incubadoras Caseras. Hoy hemos hablado de la humedad relativa. Daros las gracias a todos los que habéis acudido a esta llamada para hablar de humedad relativa y que iremos pensando en los siguientes directos, ¿vale? Ya que medio le hemos cogido el tranquillo a esto de hacer el directo después de esa primera experiencia, de esa primera prueba, pues desearos buenas noches, daros las gracias por estar ahí, repito, y recordaros que siempre estamos aquí en Marchena, desde Marchena, Sevilla, Andalucía.